buenos días. A todos los que me escuchan les envío un cordial saludo y un abrazo. La pregunta del día de hoy es, ¿todos vamos a resucitar después de morir? La Biblia habla claramente de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, y dice de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Antes de hablar de la resurrección, quiero recordar a ustedes 3 verdades que ya mencioné en algunos jueves anteriores. 1. La muerte es una realidad, no es una opción, ya que es un hecho que todos vamos a enfrentar. Unos más pronto, otros más tarde, pero es seguro que todos vamos a enfrentar la muerte. Y en particular, en esta época del COVID, todos tenemos familiares, conocidos que han fallecido. Pero algo que todos debemos tener muy claro es que la muerte del cuerpo no significa el fin de nuestra existencia, porque todos estamos compuestos de un cuerpo y un alma inmortal. Sobre este tema, la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 23, nos enseña: después de la muerte, los cuerpos de los seres humanos vuelven al polvo y experimentan putrefacción, pero sus almas, que no mueren ni duermen, al tener una subsistencia inmortal, inmediatamente vuelven a Dios, quien las dio. Y como todos tenemos una existencia ininterrumpida, la cosa más conmovedora en toda la gama de las experiencias humanas es el pensamiento de que no importa lo que le suceda al cuerpo, nosotros mismos viviremos por siempre y para siempre. También dijimos que en la historia de la humanidad, la noticia más excepcional, sorprendente, más maravillosa que ha existido es que el enemigo mortal número 1 de todos los hombres, del que ni uno solo se ha escapado, salvo 2 excepciones que menciona la Biblia, al cual ninguno había podido vencer, es la muerte. Pero ya fue vencida el día de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo rompió el reino de la muerte, dio fin al reino de la muerte, ya que antes de la resurrección de Él, la muerte reinaba sobre nosotros. Y nuestra liberación de la muerte dependía de que la muerte fuera sometida a un poder más grande que ella. Y al resucitar Cristo, venció la muerte, lo cual es una victoria de incalculable valor. Ahora, ¿qué implica el hecho de que la muerte fue vencida? Si nadie hubiera vencido la muerte, todos estaríamos frente a un enemigo invencible y por lo tanto no tendríamos la más mínima esperanza de resucitar. Pero la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 14: y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y si Cristo resucitó, entonces ya es una realidad la promesa de que también nosotros resucitaremos con Él. Esto es verdad, pero no es una verdad abstracta, ya que la muerte está directamente, íntimamente relacionada con nosotros. Ahora bien, la Biblia nos habla de un misterio relacionado con la muerte y la resurrección en el maravilloso capítulo 15 de 1 Corintios, y dice de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es este misterio? En este pasaje la Biblia nos habla de un misterio. Miren, un misterio es un conocimiento que no puede obtenerse por medio de un esfuerzo intelectual, sino solamente por revelación. Y aquí Dios nos revela un misterio que abarca varios aspectos relacionados con los muertos.
Este misterio tiene que ver con el momento en que Cristo va a regresar por segunda ocasión a la tierra. Y hay 5 cosas que van a ocurrir de acuerdo a este pasaje. En primer lugar, dice, 1, no todos dormiremos. O sea, cuando Cristo venga por segunda ocasión a la tierra, algunos ya habrán muerto, pero habrá otros que estarán o estaremos vivos. Y no importa si algunos ya murieron, otros estarán o estaremos vivos. Dice el pasaje también, pero todos seremos transformados. Y lo que aquí dice es que tanto los muertos como los vivos seremos transformados. Número 3, ¿en cuánto tiempo dice que seremos transformados? Versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo ocurrirá? Dice aquí el pasaje bíblico, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y todo el mundo la escuchará. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y fíjense bien que aquí habla de un suceso asombroso, verdaderamente asombroso, que dejará pasmados, estupefactos a todos los habitantes del mundo. Porque la Biblia dice, fíjense lo que dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Imagínense por un momento, la tierra, el mar, entregarán sus muertos, las profundas cavernas de la tierra, todos los cementerios liberarán a sus cautivos y los lugares más profundos de la tierra entregarán los cuerpos de los muertos. Imagínense por un momento ese glorioso momento en que de repente tus seres amados que ya murieron, tus amigos conocidos, resuciten incorruptibles. Y esto será posible porque la resurrección de Cristo es la plataforma del gran milagro que sucederá cuando suene la trompeta y cuando Jesús resucite a los muertos. No importa cuán dispersas las partículas del cuerpo se encuentren, la resurrección es un milagro grande, maravilloso. Hay quienes han dudado, han preguntado, se han preguntado a sí mismos, ¿cómo es posible que Dios localice cada partícula del cuerpo humano de algunos que llevan miles de años muertos, cuyo cadáver ya se desintegró por completo? Dios puede hacerlo, lo va a hacer, y aunque cada una de las partículas de un cadáver hayan viajado miles o cientos de miles de kilómetros, aunque las cenizas de un cuerpo hubieran sido sopladas como polvo a través del desierto, aunque las cenizas hubieran sido arrojadas al mar y se encuentren en lo más profundo del mar, aunque hayan sido tragadas por las plantas, por los animales, cada partícula se unirá cuando suene la trompeta final, y el cuerpo que fue depositado en la tierra resucitará como nuevo. Esta es la doctrina de la resurrección, y bienaventurado el hombre que no encuentra tropiezo en ella, que la ve como algo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios, y que con toda fe dice con Job, yo sé que mi Redentor vive, y que después de deshecha mi piel, he de ver a Dios. Ahora, si algunos de nosotros estuviéramos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿qué nos pasará a nosotros? Dice el pasaje, y nosotros seremos transformados. Es decir, nuestro cuerpo mortal será transformado. Y esto es algo increíblemente maravilloso, porque no solamente seremos sanados de todas nuestras enfermedades, sino que ya no nos enfermaremos más y ya no moriremos. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Versículo 53 de este pasaje dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y qué le pasará a la muerte? Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué dice sorbida es la muerte en victoria? Es decir, no habrá más muerte, porque en la resurrección de Cristo se produjo la muerte de la muerte, y hoy los creyentes celebramos los funerales de la muerte. Por todo lo que he mencionado, concluyo. La segunda venida de Cristo es inminente. Y cuando venga por segunda ocasión, la trompeta sonará y vendrá con todo su poder. Y la muerte insaciable huirá aterrorizada y tendrá que devolver a los millones y millones y millones de seres humanos que han muerto. Y como ya no tendrá más el poder ni el señorío para retener esos cuerpos, todos los muertos resucitarán. Es decir, el mar, la tierra entregarán a sus muertos. Desde los vestigios y remanentes del polvo, millones y millones y millones resucitarán. Y si somos de los que estarán vivos cuando Él venga, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Y ahora, en vez de tener un cuerpo corruptible, tendremos un cuerpo incorruptible. Termino repitiendo las palabras de vida eterna que Jesús pronunció en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te pregunto, ¿crees en Cristo?